tormenta, en tu tormenta y en mi tormenta, yo tengo que tener una visión correcta de cómo es Dios. Bueno, y en su bondad me ampara. En estos tiempos de incertidumbre, la única fuente creíble es la inmutable palabra de Dios. Pero no importa que se me hunda un pie en el mar, que se me hunda el otro y que beba agua, de ahí me va a sacar Dios. Nunca antes había sido tan necesario un consejo pastoral en nuestro mundo cambiante como hoy. Entonces, cuando nosotros ponemos juntos lo que vemos, lo que oímos, lo que experimentamos, el resultado es cómo actuamos, lo que elaboramos y cómo hacemos las cosas. La hora pastoral. Este y todos los lunes a partir de las 7 de la noche, hora centro, solo por Cofasa Estéreo y Facebook Live. Construyendo familia sana. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía de la hora pastoral. ¿Cómo le va? Mi nombre es Jaime Lechuga y tengo el gusto, como cada lunes, de poder venir y juntarnos nuevamente para poder tocar un tema que pueda bendecirnos y ayudarnos en nuestra tarea de seguir construyendo familia sana. Espero que haya tenido una semana, un comienzo de semana muy bendecido, que el día de ayer usted haya podido pasar un buen tiempo en compañía de sus seres queridos y también, bueno, si tuvo la oportunidad de ir a la iglesia, de reunirse para poder meditar y descansar. Que bueno, el día de hoy, como cada uno de los lunes, estaremos tocando un tema que estoy seguro que le estará ayudando. En lo personal, yo estoy seguro que la voy a pasar bien, especialmente porque vamos a estar hablando de un tema que a mí me fascina, la verdad que sí. Tengo un amigo que en una oportunidad me dijo: el que a nada le apunta, a nada le pega. Y eso fue algo que se me quedó muy, muy claro, porque pensar de que el que a nada le apunta, a nada le pega, es una gran realidad. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, de las metas y de los objetivos que necesitamos plantearnos en la vida. Y por supuesto, para poder venir y disfrutar acerca de este interesante tema, está con nosotros nuestro hermano consejero y pastor Diomedes Franco, al cual le damos la más cordial bienvenida. Estimado, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Estamos muy bien, querido Jaime, contento de estar aquí en este espacio que tanto nos gusta, que tanto podemos hacer por la gente y que esto se ha hecho ya como una tertulia de familia, ¿verdad? Y estamos aquí contentos, como tú decías, con este tema, porque no solamente por el hecho de compartirlo, pero que ha sido de bien a nuestras vidas. Ha sido este asunto de las metas y de los objetivos ha traído claridad a nuestras vidas y al viaje, lo ha hecho más llevadero. Eso es algo que es muy interesante, especialmente cuando nosotros venimos y estamos pensando en nuestro diario vivir, porque hablar de metas y hablar de objetivos, bueno, definitivamente esto es algo con lo cual nosotros no podemos vivir, porque si nosotros no pensamos a qué queremos hacer, alguien más va a pensar por nosotros. Y yo creo de que es mejor que nosotros vayamos a poder tomar control de esta situación. Así de que entremos pensando en realidad qué es una meta para poder empezar. Hagamos una introducción acerca de este programa, mi estimado. Jaime, mira, la meta como un concepto filosóficamente puede tener muchísimas cosas que decir, pero lo quiero resumir en este concepto. Es el lugar o punto en el que se termina una carrera. Meta. Es el lugar o punto donde se termina una carrera. Por ejemplo, tú has hecho esa carrera que se hace, ese maratón. Ajá, Esparta. Esparta, ¿verdad? Y ha sido una cosa interesante. Tú has tenido un punto que sale, pero la meta es llegar allá donde llegan los ganadores. ¿Verdad? Ese es el punto, ese es el lugar o punto que se termina la carrera. De ahí para allá ya no hay que seguir corriendo. Entonces, esa es la idea de meta. Hasta donde tú te propones para tal o cual cosa de la vida. Queremos darle también la bienvenida a nuestro buen amigo Ramón Cordero. Se unió ya con nosotros a poder venir y conversar en este interesante tema. Ramón, ¿cómo estamos? Gusto saludarte. Estamos bien. Igual. Yo estuve esperando ahí, pero ¿qué habrá pasado? Entonces acaban de cerrar y vi el mensaje que me mandaban ustedes. Ay, Mil disculpas, pero muy bien. Entonces ya estamos aquí en el asunto de las metas y estamos hablando precisamente de qué es una meta personal. Y en realidad cuando nosotros venimos y pensamos
Ramón, ¿cuál es alguna de las formas de los beneficios de establecer metas en nuestra vida? Fíjate, realmente cuando la persona tiene metas a lograr, por lo regular la planifica iniciando el año o la planifica algunos par de semanas antes de iniciar el año. Y como ustedes decían, la meta no es más que un sinónimo de objetivo, de propósito, de fin a alcanzar. Entonces, las metas pueden ser de corte familiar, de corte personal y de corte empresarial. Y cuando hablamos de corte empresarial, estamos hablando, por ejemplo, usted dirige una congregación, pues usted hace un plan de trabajo con el liderazgo y se trazan a cuántas personas quieren llegar a través de la radio, la televisión o de manera cara a cara, etcétera. Si es personal, pues si usted tiene proyecto de hacer carrera universitaria, usted se organiza, usted se planifica y dice, bueno, mi meta para los próximos 4 años es lograr mi licenciatura. O para los próximos 2 años lograr mi grado técnico, mi profesorado. O a 6 años mi maestría. O a 10 años o a 8 años mi doctorado. Dependiendo en qué país esté y a qué universidad vaya a estudiar. También puede planificar desde el punto de vista económico su economía personal. Yo necesito este año 52,000 pesos. Al finalizar el año debo tener 52,000 pesos, entonces ya yo sé que debo ahorrar semanal 1,000 pesos. Al año voy a tener 52,000 pesos. Y así por el estilo, 54,000 pesos. Entonces, es asunto de organizarse, es asunto de escribir las metas, esa es otra parte, hay que escribirla. Y hay que, si es un carro lo que usted quiere, es una casa, pues qué interesante sería que usted vea ese carro, esa casa, en una foto, a la entrada a la casa, a la entrada al baño, es decir, que usted esté claro qué es lo que quiere y trabaje para eso. Amén. Qué interesante poder pensar de esa manera, ¿verdad? Porque como decíamos al principio, el que a nada le apunta, a nada le pega. Y yo creo que esa es una de las realidades que a veces nosotros tenemos, porque la vida se nos pasa y a manera de que nosotros vamos caminando en ella, necesitamos ir creando estas expectativas, estas metas para poder ir avanzando en ella y poder ir teniendo nuestros logros. Diomedes, ¿cuáles son esos beneficios entonces que nosotros tenemos al proponernos metas? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que viven la vida solamente a como les va, ¿verdad? Y a ver qué te pasa el día de hoy, pero creo que... Tú sabes que hace tiempo yo escuché un grupo y es todo un movimiento que se proponen hablar acerca de la educación perdida. Y es que ellos dicen que la educación hoy está estandarizada y que el que no puede entrar en ese sistema, entonces lo ponen como especial y a veces son gente inteligente. Porque el problema no lo tienen los muchachos o no lo tienen los estudiantes, sino el problema lo tiene el sistema, que tiene pocas opciones. Y te digo esto porque realmente la sociedad con la que vivimos hoy, posiblemente hubieron otras sociedades diferentes de la que yo no tengo conocimiento, pero nuestra gente hoy son personas con poca, hay muchas opciones, pero tienen poco desafío interno. Entonces, tú vas a escuchar muchas personas que dicen, yo vivo día a día, yo no tengo planes. Porque una vez yo hice planes y que las cosas no sucedieron, pero como ya dijo Cordero, y como tú has dicho reiteradamente, a lo que nada se le apunta,
Si a nada le apuntamos, a nada le vamos a pegar. Entonces, una de las cosas que las metas traen como un beneficio es que nos da dirección. O sea, si tú dices ahí que voy, aunque otro te quiera alar a la derecha o a la izquierda, o te quiera detener a parar, tú dices, no, yo tengo que llegar allá. Por ejemplo, si tú decides leer 10 páginas de un libro cada día, por decir algo, puedes leer más o menos, pero tu meta son 10 páginas por día. Y tú ves que se te está acabando el tiempo de terminar esa gestión y alguien quiere que tú veas una película o que salga a correr, pero tu prioridad es leer ese libro porque así es que tú quieres terminar el día. Y eso es lo que tú te has propuesto y es lo que tú estás haciendo. Entonces, el hecho de que tiene esa meta te da dirección a seguir ahí y cumplirla. Eso es interesante y que nos facilita planificar. O sea, tú te puedes planear cuando tú tienes meta, te puedes planear sobre los objetivos o a corto y a largo plazo que tú tienes para ir sobre esa meta a seguir. Y yo le veo como algo muy bueno y es que te mantiene motivado. Hermano, hay una cantidad de personas que aunque tienen salud, pueden respirar bien, tienen toda la de ganar, pero están deprimidos, están todos tristes, están completamente bombardeados. Sé que yo aprendí que una de las metas grandes de Satanás, ¿verdad? Que si él es el adversario nuestro, que su meta grande no es necesariamente destruirnos, pero él quiere dañarnos por dentro, nuestra imagen interna y ayudarnos a parecer que estamos bien, pero por dentro estamos destruidos. Porque así no tenemos motivación y efectividad. Entonces, cuando tú tienes una meta clara, esa meta es como un motor que te empuja. Es algo que te ayuda a seguir adelante. Como ya decía Cordero, si tú te propones tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, o tú decides ahorrar dinero, es algo que te ayuda. Tú no vas a botar tu dinero en otras cosas. Y yo veo que es muy bueno que nos preocupamos menos. Cuando tú tienes tu norte claro, tú tienes menos ansiedad, te preocupas, porque tú sabes para dónde vas. Mientras otros están comiéndose las uñas, tú puedes estar leyendo un libro o un periódico porque tú sabes tu viaje. ¿Me entiendes? Y se obtienen mejores resultados. La gente que tiene metas claras son la gente que tienen la probabilidad y el mayor porcentaje de tener mejores resultados. Tú sabes, alguien a la chepa sin tener nada puede lograr algo, pero es una rara coincidencia. Pero el que se planifique, el que lucha, el que le va con todo, las probabilidades son más para ese lado. Y es que eso es muy interesante porque estaba pensando, Ramón, una de las cosas que a veces me pasa, si nosotros sabemos que a veces es beneficioso y esto, ¿por qué razón nosotros quizá desde nuestro punto de vista psicológico no nos esforzamos para crear metas? ¿Cuáles son las causas que por alguna razón nos hacen no plantearnos metas en la vida? Mira, lo primero es que hay personas que no saben hacer una planificación y debe ser enseñado. Hay personas que dirigen instituciones y ellos no saben planificar y por lo tanto no pueden enseñar a la gente a trazarse metas. ¿Por qué? Porque si tú estás planificando o trazándote metas para corto, mediano o largo plazo, debes saber de eso. Por ejemplo, ¿qué podría ser un corto plazo? Un corto plazo puede ser un año, pueden ser 6 meses, puede ser 2 años. Un mediano plazo puede ser 5 años o 10 años. Pero un largo plazo puede ser 20 años y más. Entonces, la persona tiene que aprender primero para poder
trazarse metas y comenzar con algo pequeño. Es decir, trazarse metas pequeñas. Usted quiere, vamos a poner, me voy a ahorrar este mes 100 pesos y la persona cobra semanal. Pues si ese mes tiene 4 semanas, lo único que tiene que hacer es organizarse para ahorrar 25 pesos cada semana. Al finalizar el mes va a tener los 100 pesos. Usted puede decir, yo quiero tener 300 pesos en 3 meses. Usted tendrá que hacer lo mismo. Pero si él quiere 5,000 pesos para un año, entonces tendrá que aumentar la cuota. Y así por el estilo. Entonces es cuestión de planificarse, coordinar y dividir en parte los logros de la meta para ir evaluando si es por un año, tú debes darte cuenta cada mes si está logrando el porciento que tú lograste en el primer mes está acorde con la meta que tú te trazaste para el año. ¿Y cómo tú lo logras? Bueno, como el año tiene 12 meses y tú tienes, por ejemplo, proyectado ahorrar 1,200 pesos, tienes que tener en el primer mes, finalizado el primer mes, tienes que tener 100 pesos. Y si cuando finaliza el trimestre, tú haces la evaluación y dices, tengo 300, tú vas bien. Pero si cuando tú llegas a 6 meses nada más tienes 500, hay problema. Porque significa que o la planificación que tú hiciste, el trazo del objetivo que hiciste, lo hiciste por encima de tu capacidad, o si tienes más, lo hiciste por debajo de tu capacidad. Pero si tienes menos, lo hiciste por encima de tu capacidad. Entonces es sumamente importante no darse cuenta dentro del marco de lo que dirigen instituciones espirituales o económicas, darse cuenta con qué personal se cuenta por la meta que se está trazando y en qué disposición está ese personal para trabajar en pro de esa meta. Porque esa es otra parte, tú puedes tener unos extraordinarios, pero si tú no discutiste con el grupo las metas lograr de la institución, entonces tú vas a caer en todo y por lo tanto no llegará a ninguna parte o va a terminar explotado. Eso es así. Eso es así. Wow, qué interesante poder pensar entonces el asunto, la importancia que nosotros vemos, los beneficios y las causas por las que a veces nosotros no planificamos, es porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero ahora nosotros, Ramón nos dio algunas pautas, algunas otras pautas, Diomedes, que serían bueno considerar, por ejemplo, a la hora de que nosotros trazamos una meta. Sé que en algunas oportunidades se nos dice, usted sueñe grande y va a alcanzar lo que usted se propone, los sueños, pero mi abuelita siempre tenía un dicho que decía, si te tapas la cabeza, te destapas los pies. Entonces, cuando nosotros trazamos algunas metas, no es necesario a veces ser un poco a tener cordura y tal vez pensar de nuestras limitaciones, o las limitaciones no las incluimos cuando nos trazamos una meta. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta sería si realmente nosotros viniéramos, ¿tenemos algún límite para poder trazarnos una meta? ¿Hay metas inalcanzables, metas alcanzables? Bueno, a veces hay metas que no son realistas. Por ejemplo, yo he escuchado, siguiendo en el escenario de líderes religiosos, por ejemplo, algunos de ellos sin una comunidad grande, vamos a ponerle que tienen 10 personas en su congregación y dicen, en este año vamos a alcanzar 1,000 personas para Cristo. Entonces sí pueden ganar algunas personas, pero si tienen 20 años y lo que tienen son 10 o 15 personas, ¿qué cosa tan grande va a pasar en este año para que 15 alcancen 1,000?
¿Sí me entiende? Ujú. Yo pienso, por ejemplo, que las metas sí tienen que ser realistas para que podamos mantenernos con una buena motivación y que podamos ver que estamos logrando los resultados. Es como una persona que tiene 400 libras y dice, en un mes me voy a poner de 150 libras, o en 2 meses. No es posible, ¿sí me entiende? Porque algo va a quedar mal en toda esta planificación. O que alguien que no ha ahorrado nunca y dice, en este año voy a ahorrar el triple de lo que me gano por año. Ujú. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Sí me entiendes? Entonces, las metas para que podamos mantenernos motivados de una manera saludable, las metas tienen que ser realistas. Ujú. Y nosotros tenemos que a veces, bueno, no a veces, siempre, tenemos que dejar el pesimismo y abrazar de manera absoluta el optimismo. Ujú. Si tú tienes un deseo, si tú tienes un anhelo, si estás haciendo un viaje, tú tienes que creer en eso. Ujú. Yo creo mucho de que a veces las metas no se le pueden contar a todo el mundo, porque hay gente que con su vibra pueden distorsionar tu sueño. En el hecho de que, ¿cómo van a caminar juntos si no nos ponemos de acuerdo? ¿Verdad? Yo creo mucho en eso de nos ponemos de acuerdo y hacemos el viaje. Entonces, yo pienso que uno tiene que salirse de todas esas vibras que me hacen ser una persona pesimista y apostarme a lo mejor. Ujú. ¿Que hay circunstancias adversas? Sí, pero yo tengo que creer que si me embaracé de este sueño, voy a luchar por él hasta el final, Ujú. siendo lo más optimista. Y es posible que mi optimismo sea una locura para ti y para Cordero, pero ustedes no son lo que tienen mi meta. Ujú. Como ustedes pueden tener metas que para mí sea una locura, ¿sí me entiendes? Pero esa no es mi meta. Entonces, tenemos que estar plenamente convencidos y poner todo nuestro empeño en lo que queremos lograr. Ahora, nosotros somos parte de una cultura que no está acostumbrada a lograr metas. Ujú. Interesantes. No fuimos educados así. Tal vez de 100 familias, hubieron 3 o 4 que hicieron un buen trabajo con esto con sus hijos Ujú. o a esos muchachos que estaban criando. Pero no somos una generación de personas educadas a eso, a lograr metas. Ujú. Si tú te das cuenta, tú entras a la escuela, a la media, entras a la avanzada y Ujú. termina una carrera y todavía tú no sabes hacer una meta de vida. En Cierto. cosas básicas de la vida, las universidades no te lo enseñan. Tú sabes, entonces tenemos que ponerle empeño a eso y hay gente que no logran meta porque no tienen capacidad de ser flexible a las situaciones. Tú sabes, porque a veces para llegar allá, tú tienes que hacer algunos arreglos, tienes que aflojar aquí, tienes que hacer algo diferente, pero hay personas que siguen rígidos, Ujú. como un problema serio ahí. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles a la vida. Si antes yo pensé que el viaje lo iba a hacer en carro, pero ahora lo tengo que hacer en caballo, me voy en caballo, no importa, pero voy para allá. Ujú. La forma de ser flexible, pero hay gente que si no lo hacen como ellos quieren, entonces se deprimen, creen que no es posible, creen que todas las cosas buenas se logran fácil y no es así. Ujú. Si lo bueno fuera fácil, todo el mundo lo tuviera. Ujú. Pero a esto hay que echarle ganas. Tú sabes, me da tanta pena cuando veo que los muchachos se van de las escuelas, dejan los trabajos, no quieren luchar, porque creen que las cosas fáciles que las cosas buenas se logran fácil. Y no es así. Los que estamos casados sabemos, por ejemplo, que como meta poder terminar bien en esta relación, hemos tenido que pasar todos los terrenos. Y tenemos el carro prendido todavía porque tenemos una tremenda cantidad de compromiso y de pasión en hacer bien este viaje. Ujú. Pero no quiere decir que ha sido fácil todo. ¿Me están entendiendo? Claro. Entonces, eso tiene que estar ahí para poder irnos por encima de todas las cuestiones. Nosotros tenemos que tener un comportamiento no normal ante los demás en pos de eso que nosotros llamamos nuestro deseo, nuestro sueño
o por alcanzar ese punto donde se termine esa carrera en lo que anhelamos. Qué interesante eso. Estaba pensando yo en aquel pasaje donde dice la Biblia que no debemos tener un alto concepto más alto de sí que el que debemos de tener, ¿va? Entonces, pero Ramón, algo más que podamos añadir en cuanto a lo que Diomedes estaba hablando acerca de esto. Sí, aquí está claro, por ejemplo, lo que él estaba diciendo es una realidad, porque una congregación que tiene 10 años, una comunidad y tiene 15 gente, podía planificar para duplicar su membresía en un año, pero no para hablar de 1000. Y para eso tendría que enseñar metodología de trabajo a sus miembros y dominio de los pasajes clave para traer a las personas. Primeramente tendría que comenzar con un trabajo de invitación. Y si usted es capaz de invitar 5 gente en el mes y cada uno hace lo mismo, invitar 5, imagínese que vaya uno. Entonces es muy posible que usted logre que 15 visitantes estén en la reunión del domingo. Pero para que usted logre que estén 15, que los 15 miembros tienen que invitar 5 mínimo para que vaya uno. Y dependiendo de la comunidad, hay comunidades que tendrían que invitar 10. Ahora, alguien podría estarse haciendo la pregunta, ¿y qué tipo de gente puedo invitar? Porque esa es otra parte. Cuando usted hace un plan y usted traza objetivos, lo primero que usted tiene que hacer es asegurarse de que los términos que usted maneja son medibles. Porque usted no puede dejar eso a la subjetividad. Deben ser medibles. Debe hablarse de números. Pero también hay lo que se llama, dentro de la sociología y dentro de las ciencias sociales, lo que se llaman las características puramente cualitativas. ¿Qué tipo de personalidad es susceptible para ser inducido a creer tal o cual planteamiento doctrinal? O estar, por ejemplo, para interesarlo en la búsqueda de la salvación. Esa es otra parte que hay que tener pendiente. Porque es muy posible que usted invite 20 personas que le digan a usted, ven acá y yo, ¿a qué ustedes me están ofertando ahí? ¿Qué es lo que me van a ofrecer? ¿Qué me van a brindar? Y entonces usted tenga que sentarse con esa persona y debe tener cierto nivel de capacidad para motivarlo. No respondiendo la pregunta que él está haciendo, sino motivarlo para que él vaya como Natanael, ven y ve. Ven y mira. Y saldrá algo de Nazaret o de Galilea, podrá salir algo. Bueno, camina para que tú veas. Sin compromiso, camina, ven. Porque esa es la otra parte. Cómo introducirte a la persona. Cómo observar a la persona y darte cuenta de que esa persona es apta para formar parte de ese equipo. Porque debo decirle algo. Una persona con hambre de conocimiento, con búsqueda constante del conocimiento, con hambre de los principios fundamentales del pensamiento filosófico, del pensamiento teológico. Si usted lo lleva a ciertas congregaciones, van el primer día y no vuelven más. Oigan bien, no vuelven más. Porque lo primero que tiene que hacer la persona que invita es asegurar de que los términos que utiliza de las escrituras lo pronuncie bien. Y si la persona pregunta sobre ese particular, puede explicarle. Y cuando él llegue y escuche al dirigente leer y que el individuo va a mascujear desde un púlpito, eso lo va a ahuyentar, lo va a espantar. Entonces no es tan fácil como muchas veces la gente se
lo que estaba diciendo Diomedes, hay que fijarse bien, hay una serie de elementos a tomar en consideración en asunto de trazo de meta y objetivo real. Yep. Qué interesante este tema porque, perdón, estaba pensando por un momento el hecho ese de que muchas veces nos emocionamos tanto y motivamos a la gente y la gente viene y se engancha, pero después como que se vuelve un problema cuando empezamos a ver los resultados porque no estábamos listos para empezar a ver el fruto de ese éxito que se está teniendo, ¿verdad? Estoy pensando por un momentito, una de las cosas que a mí me pasaba, usted mencionaba el asunto, cuando yo me he puesto a practicar un poco o entrenar para poder correr estas maratones, una de las cosas, cuando yo empecé en la primera, y mi peso eran como 190 libras más o menos, y yo me recuerdo que mi hijo me dijo, mira, para poder correr esto vas a tener que perder bastante peso y vas a poder venir y no solamente vas a tener que perder peso, pero vas a tener que empezar a entrenar para poder condicionar tu cuerpo para esto, porque había que colgarse, hay un montón de asuntos. Pero una de las cosas que yo me di cuenta es de que, en primer lugar, tuve que ponerme en una dieta diferente, ¿verdad? Cambié todo mi sistema de comer y todo el rollo. Pero la primera semana, perdí bastante peso, perdí como 5 libras, 7 libras y fue aquello que me emocionó tanto que me empecé a esforzar dentro, porque mi meta era que cuando yo llegara a la carrera tenía que tener cierto peso. Y él me dijo, por lo menos tenés que pesar 170 libras, o sea que tenía que perder como 20 libras en un promedio de 2 meses. Bueno, el asunto era de que nunca lo había hecho y me dijo, pero tenés que hacer estos cambios. Ahora, cuando iba a la mitad, me di cuenta por alguna razón que me estanqué y no me pude mover ni para un lado ni para otro y el peso ya no cambió y mi comida seguía aguantando hambre y tenía que salir a correr y tenía que estar, o sea, a lo que yo quiero llegar es de que empecé a perder mi motivación porque ya no empecé a ver resultados. Básicamente mi pregunta para ustedes en este momentito sería, ¿cómo hago para poder mantener la motivación cuando tengo una meta establecida? Yeah. Quiero usar el evento cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado de este lago, de este mar. Y él lo envió solo y él se fue a una montaña a orar, dice. Y que cuando ellos estaban por allá, en medio del mar, que lo que pudieron hacer tal vez en una hora, hora y media, le llevó casi 6 o 7 horas. Y la cosa estaba complicada. Ahora, el asunto es que ellos estaban haciendo lo que era el deseo de Jesucristo, de su maestro. Pero se le levantó una tempestad fuerte por allá. Y pareciera que su maestro no estaba ahí. Aunque algunos teóricos dicen que sí, que él lo estaba mirando desde la montaña y de la cosa, pero los discípulos no lo sabían. Entonces, aquí es donde está la parte buena de las metas. Que nosotros sepamos que sí podemos ver buenos resultados, pero pueden presentársenos resultados negativos que no son los deseados. Y tenemos que tener la determinación de que todo buen proyecto no es posible que su única estrategia para alcanzarlo son 100% garantizadas a nuestro favor. Puede haber un margen de error y en ese margen de error puede sorprendernos como equipo o como persona. Y si nosotros no tenemos la habilidad de gerenciar bien esa parte negativa, pues entonces nos vamos a desanimar y vamos a volver para atrás. Pero si yo entiendo, perdón, si yo entiendo que dentro de mi evaluación periódica hacia esa meta, voy a encontrar cosas positivas que me van a animar, pero es posible que voy a encontrar también al otro lado adversa que me quieran quitar y drenar, pero que es mi decisión. Por eso siempre se habla de la actitud tuya, de tu empuje emocional, de llegar a esa meta.
que te va por encima de todo, de todo lo que se levante como contrario, porque tú quieres llegar a esa meta. Cuando así piensa, y recuerda que el Señor dice, Mateo 9:23, si puedes creer, entonces él refuerza la idea y dice, al que cree, todo le es posible. Y imagínate que tú tienes una meta que tú la crees, que tú estás haciendo lo que es posible para alcanzarla, como los discípulos en el lago, pero se levanta una tempestad que te está jalando para donde tú saliste, en vez de avanzarte hacia donde tú debías ir. Y que tú tienes los brazos cansados de remar, y que tú dices, pero cuidado si esta no era la voluntad de Dios, porque el viento me está mandando para atrás en vez de echarme para adelante. Cuidado si esto no es de Dios, pero fue Dios que te dijo que te fuera para allá. ¿Sí entiendes? La capacidad de estar claro y estar convencido y estar lleno de una convicción propia nos va a ayudar a vencer, a animarnos con lo bueno y a irnos por encima de lo negativo en el proceso de alcanzar la meta. Wow. Ramón. Sí, eso es entendible. Además, hay una parte ahí que hay que tener pendiente. Siempre el que se traza una meta, debe tratar siempre de tener a alguien, a otra persona o dos personas más que estén dispuestos a correr es decir, la misma meta. Interesante. Porque eso es una manera de animarse, de estimularse uno al otro. Y cuando alguien presenta un lenguaje de desánimo, es una oportunidad para los otros decir, nosotros vamos a lograr esto. Ya verá cómo va, qué va a pasar en ese maratón que vamos a tener. Imaginémonos que alguien quiere trazarse la meta de leer la Biblia en un año. Si se le hace difícil a esa persona, podría poner de acuerdo a la familia y comenzar a leer todos los días juntos. Y si hay alguno que tiene dificultad para la lectura, va a aprender a leer. Es posible que el primer día puedan leer un capítulo en conjunto. Pero es muy posible que al otro día puedan lograr la lectura de 2. Cuando lleven un mes leyendo, habrán creado el hábito de la lectura. Y es posible que lleguen a leer ese capítulo en familia juntos cada día. Y cuando viene a ver, la están leyendo en el año. Porque se van estimulando mutuamente. Por ejemplo, el primer día, cuando ya leyeron el primer capítulo a alguien que se está durmiendo, que lo que está bostezando, suéltelo y déjelo ahí. Y pónganse a conversar sobre el capítulo que estuvieron leyendo. ¿Qué le pareció? ¿Qué piensas? ¿Qué tú entendiste? Y no trata de corregirle a él lo que él entendió. Déjelo así, porque esa lectura que todo el mundo ha estado participando tiene diferentes niveles. Y cada uno va a expresar acorde al nivel de la lectura para él. Pero si no tratemos de introducirle a la persona el nivel nuestro de lectura sobre ese pasaje, déjelo en el nivel de él. Él dijo que lo que él entendió fue HOR, déjelo ahí en HOR y escuche a la otra persona y escuche al otro y después usted dice lo que usted entendió usted. Porque tengan pendiente que en la lectura de los libros del mundo de la literatura, sea sagrada o no, hay niveles diversos. Y cada uno va a ver ahí de acuerdo al nivel que tenga. Por ejemplo, alguien va a ver el asunto de la tempestad, un asunto simple y llanamente así, literal, sin ningún tipo de otro tipo de información.
pero hay otra persona que va a ver otra cosa. Está la tempestad. ¿Cuál es el propósito de la tempestad? ¿Por qué necesariamente esa tempestad surgió a esa hora y en ese lugar? Y estando los discípulos, el maestro ausente, ¿qué se perseguía con eso? Es como cuando vino aquella persona y dijo, maestro, ¿quién fue que pecó? ¿La mamá, el papá o cuál de ellos? Ah, no, no, esto fue para que ninguno de ellos, fue para que manifestara la gloria de Dios. Fue la declaración del maestro, pero cada uno estaba viendo en aquel mismo fenómeno algo diferente, porque el nivel de lectura de ellos era distinto. Qué interesante esto, porque, y de verdad de que ese asunto que planteaba Ramón, yo me recuerdo de que cuando yo me encontraba en esos momentos de que no podía, no iba para ningún lado y empezaba a perder la motivación de lo que estaba haciendo, ya tenía una fecha, porque esa era la otra cosa, que me había tenido que establecer una fecha. Tal día es la carrera, o sea, yo sabía que para ese día yo tenía que estar listo de alguna manera. Y entonces vino mi hijo y empezamos a hacer ajustes y me dijo, bueno, tenés que cambiar los carbohidratos y subirle a la proteína y después vamos a nivelar y otros días vas a comer más carbohidratos. Total que me hizo una mezcla y mi metabolismo empezó a cambiar a tal manera que empezó otra vez a ajustarse y empecé otra vez a perder tiempo y a ganar energía hasta estar listo. Ya después ya se convierte como en un hábito porque después de haber corrido la primera, ya me animé a correr la segunda, que era el doble, y después la tercera, que era el triple, porque me di cuenta que sí se podía, ¿verdad? O sea, pero tener a alguien al lado de poder que lo pueda ayudar a uno y lo motive para poder correr, eso es sumamente importante, de poder caminar la carrera. Estoy pensando en algo en este momentito, y estoy pensando en aquel pasaje de Lucas capítulo 14, Diomedes. Cuando Jesús viene y habla que si alguno de ustedes quiere construir un lugar o quiere construir una torre, se sienta primero para calcular y después empieza a apuntarle para poder llegar ahí. ¿Qué enseña la Biblia acerca de las metas? Bueno, tiene cantidad de enseñanza la Biblia acerca de la planificación y las metas. El Señor, si recuerdan, Él le habló a Adán en el huerto, tú te vas a fructificar y va a enseñorearte de todo. Y eso tiene que ver con una capacidad gerencial y administrativa tremenda. O sea, eso no era tontasía ciega como a veces se quiere vender la idea. Al otro lado, nosotros podemos ver que Noé tenía una administración tremenda porque comienza a ser un arca que según la historia le llevó 120 años. Y si te das cuenta, poniendo eso en el lenguaje nuestro, su equipo de trabajo fueron sus hijos, la familia de sus hijos y su esposa. Me imagino que ellos usaron su tarjeta para invertir en este programa. Y aparte de eso, nosotros podemos ver a Moisés cuando está con todo los trabajo y viene su suegro y le dice, mira, es mejor que te planee, es mejor que busque personas que te ayuden y que tú puedas. Y por eso, a lo largo de la historia, vemos la planificación de meta surgir entre líneas. Y cuando el Señor habla aquí en Lucas 14, habla justamente de un concepto como este, de que cuando tú tienes un anhelo, cuando tú tienes un deseo, cuando tú te estás proyectando hacia algo, debe de ser objetivo, debe ser bien asertivo en tus planes, porque no basta solamente decir palabras, debe de tener determinación y estrategia medible, como ya hemos estado diciendo. Por ejemplo, si tú vas a hacer una habitación que se lleva 200 blocks, por decir algo, ¿verdad? Tú vas a hacer una cosa que se lleva 200 blocks,
pero tus recursos solamente te dan para comprar 15 bloques. ¿De dónde vas a sacar los otros bloques que te faltan? Esa es la idea. ¿Cómo se te ocurrió construir para 200 bloques si solamente tienes para 15? Entonces la gente va a comenzar a ver que cuántos años te va a llevar, porque ni ha calculado cuántos años te va a llevar a hacer la construcción que anhela con los recursos que tiene. Entonces, de eso trata el Señor, de decir, hey, tomen decisiones sabias. ¿Cómo es posible que se van a poner a hacer una torre si no tienen ni para hacerle la zapata? De manera que cuando ustedes cuando piensen en la torre, que tienen el mapa y todo, asegúrense que tienen los recursos, no solamente de comprar el plano, pero de hacer la zapata, de cuáles son las figuras y las compañías que van a trabajar aquí, que van a dejar todo esto encendido, y que al final vamos a poder tener una inauguración de la torre. O sea, ¿y por cuánto va a salir al final esa celebración de inauguración? ¿Se da cuenta? Porque así terminamos bien la meta. Pero si uno no tiene ni para comprar el plano y tiene el proyecto, uno lo que va a pasar trabajo en esa carrera. Definitivamente. Ramón, ¿qué más podemos agregar a esto? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de las metas? Realmente, como iniciara Diomedes Franco, desde Génesis hay un plan trazado. E incluso en el capítulo 3 ya está el plan de la lucha y la redención y el vencimiento de la serpiente que herirá en el calcañar al hijo. Es decir, que se estaba proyectando, es lo que se llama un plan a largo plazo. Observemos que cuando se le habla a Abraham y se le muestra la tierra, ese señor se fue a lograr la meta, asegurarse que su descendencia naciera. Sin embargo, él no adquirió, excepto aquello que compró para enterrar a su mujer, a su esposa. Y luego le fue mostrado lo que ocurrió con su descendencia en el exilio, primeramente en calidad de esclavo. Es decir, que la Biblia está llena de metas. Cuando uno coge el libro de Daniel, Daniel se propuso no contaminarse, y esa fue una meta, juntamente con otros compañeros de él. Déjanos consumir esto, le dijo al muchacho, a la persona que estaba encargada de dar los alimentos. Y si en X tiempo, oigan bien, se trazó el tiempo, nosotros estamos demacrados en relación a los otros, entonces nosotros comeremos lo que tú estás diciendo, pero de lo contrario, danos el chance de nosotros lograr nuestros objetivos. Y así fue, cuando ellos fueron presentados, estaban muy por encima de los otros y no tuvieron que contaminarse. Entonces ahí hay una meta y había un tiempo señalado para mostrar la efectividad de lo que ellos iban a lograr. Y cuando nosotros seguimos viendo el discurso de los profetas, ningún discurso de eso carece de meta. Ningún discurso de eso carece, oigan bien, de tiempo y de determinación. Porque a ellos se les dice, miren en qué condición están ustedes. La meta es el arrepentimiento. De no suceder eso, entonces va a pasar aquello. Es decir, el profeta tenía bien trazado su plan, hacia dónde iba, qué quería y cuáles iban a ser los resultados, en pro o en contra.
Entonces, ¿qué hay que aprender en eso? Dentro del trazo de los objetivos, la contingencia. Puede ocurrir cualquier cosa que nos rompa el plan. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Jonás. A él se le mandó a llevar a cabo un proyecto. Él huyó y después se encontró que estaba en el sitio para donde tenía que ir. Pero de remolón, como hace mucha gente, y que por eso se le caen los asuntos, se quedó observando la ciudad. Después que él va y hace todo lo que tiene que hacer, se queda observando a la ciudad, porque lo que está esperando es la ruina. Es decir, la meta de él era una meta fatalista. Oiga bien, es lo que por ver a la ruina. Entonces, como crece una calabaza donde él está, de la noche a la mañana, y luego se seca, y luego el sol le da a él directamente la cabeza, aprende una lección. Al final, el objetivo del planificador fue logrado. Y el mensajero aprendió la lección. Entonces, ¿quién me puede decir que ahí no hay un plan? Que ahí no hay unos objetivos trazados y que ahí no hay unos objetivos logrados. Y así te voy diciendo, cada uno de los libros que aparecen, hay un proyecto, hay unos objetivos trazados, desde un objetivo general hasta objetivos específicos. Interesantísimo este tema. Lamentablemente el tiempo, como siempre, nos avanza y tenemos que empezar ya a sacar algunas conclusiones en medio de todo esto, pero yo estaba pensando por un momentito, muchas veces, hasta dónde también el papel del destino juega en las metas, porque a veces nosotros podemos preguntar, no, es que es el destino quien me hizo a no llegar a donde quería llegar, o cosas por el estilo. Dios, dentro de la conclusión, tal vez me puede dar una respuesta, me puede ayudar a comprender un poco más acerca de este asunto. De cómo a veces... Definitivamente. Otra vez, el destino tiene que ser bombardeado o va a ser respaldado por lo que nosotros tenemos como referencia en la cabeza ya. Si tú crees, como dicen la gente, que te levantaste con el pie izquierdo, te va a ir mal. Si tú crees que porque a la abuela y al abuelo y a la papá y a mamá le ha ido mal y que tú no sabes por qué te va a ir bien a ti, entonces la probabilidad de que también se quiebre el proyecto es alta. Recuerda que Moisés mandó 12 espías a mirar la tierra. De eso, 10 vinieron diciendo que la cosa estaba complicada, pero hubieron 2 que pudieron cambiar el destino de la situación. Porque puede como tú crees va a ser hecho. Y si tú crees que las cosas, que lo que Dios te dice a ti son cosas buenas y que tiene para ti un buen deseo, ¿por qué tienes que ampararte bajo un fatalismo y una desgracia? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué si Dios me dijo, voy a enfrentar adversidades, pero al final voy a ganar? Al final de esta lucha está el Dios que me dijo con los brazos abiertos. Al final de todas estas posibles, está mi Padre esperándome que yo llegue con un arrepentimiento genuino. O sea, pero de que la vamos a lograr, pero como tú crees, será hecho. ¿Qué no va a ser la diferencia? Que nosotros estemos plenamente saturados de lo positivo y no lo negativo. Porque lo positivo siempre va a mirar los túneles oscuros sin luz. Pero el que está claro por dentro, aún de la peor cueva es un palacio. Y todo va a estar bien. Wow, qué interesante. Gracias, Diomedes. Ramón, las conclusiones entonces para el programa del día de hoy. Bueno, yo creo que ahí está claro eso que ha planteado
y se puede acompañar con aquellos famosos individuos que se le dieron talentos para que trabajaran con ellos. Interesantísimo. Y cada quien hace lo que le da la gana con el talento. Aquel que se le dio 2 y trajo 4, lo pusieron a dirigir sobre 2 ciudades, sobre 4 ciudades, y así por el estilo. El que simplemente lo integró porque entendió que su siervo no era digno de que se dedicara al trabajo y que era cruel, que era aquello, y que luego entonces cuando viene dice, no, pues yo lo integré, toco por acá. El individuo pues pagó la consecuencia de su determinación equivocada. Y traigo aquí a un escritor latinoamericano, si mal no recuerdo, argentino, que dice que el hombre es el arquitecto de su propio destino. Usted tiene los dones en sus manos. Ahora usted, dentro de su albedrío, entierra eso o usted lo pone a funcionar. Usted se traza meta y luego clasifica y comienza a lograr peldaño tras peldaño hasta alcanzar, a llegar al final, o usted simplemente se sienta a teorizar y no lleva nada en acción. Entonces no es cuestión de que Dios tuvo culpa de que usted no lo haya logrado, o que Dios es el gran logrador de la meta que usted se trazó. No, usted tiene los dones, usted se le dieron, usted lo tiene ahí. Usted tiene la opción de ejecutar o simplemente enterrarlo. Y usted es el único responsable. Ahora, si usted lo está manipulando o que Dios lo está manipulando para que usted no logre o logre las cosas, entonces usted no es responsable de sus actos. Entonces hay que trazarse meta y entender que el ser humano está dotado de libertad. Libertad, lo que la gente le llama libre, y por eso es responsable de sus actos. Si usted logra la meta, usted la logró. Usted no hizo su talento, su capacidades, de la cual ha sido dotado. Entonces no tiene a quien echarle la culpa más que a usted mismo. Usted es responsable de no haberlo logrado, porque usted es un fracaso, llanamente eso. Y ahí concluimos. Qué tremendo tema. Bueno, recuerdes, el día de hoy estuvimos hablando acerca de las metas y los objetivos. No será sino hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar, caballeros. Mientras tanto, disfruten esta semana y, como siempre, pásenla bien. Con permiso. Gracias. Que Dios pueda ayudarte en tu tormenta y en mi tormenta, yo tengo que tener una visión correcta de cómo es Dios. Bueno, y en su bondad me ampara. En estos tiempos de incertidumbre, la única fuente creíble es la inmutable palabra de Dios. Pero no importa que se me hunda un pie en el mar, que se me hunda el otro y que beba agua, de ahí me va a sacar Dios. Nunca antes había sido tan necesario un consejo pastoral en nuestro mundo cambiante como hoy. Entonces, cuando nosotros ponemos juntos lo que vemos, lo que oímos, lo que experimentamos, el resultado es cómo actuamos, lo que elaboramos y cómo hacemos las cosas. La hora pastoral. Este y todos los lunes a partir de las 7 de la noche, hora centro, solo por Cofasa Estéreo y Facebook Live. Construyendo familias sanas.